Hoje no Direto ao Ponto seguimos falando de Cuba, país encantador que eu visitei recentemente e onde gravei várias entrevistas e matérias. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Carmen Zúñiga, a proprietária da segunda casa colonial onde me hospedei em Havana, uma pessoa muito inteligente e estudada, é formada em 2 faculdades, música e desenho gráfico. Como musicista, seu instrumento é o violino. Ela inclusive tocou 3 anos na Orquestra Sinfônica de Cuba. Carmen me contou histórias muito curiosas que se passaram depois que Fidel chegou ao poder. Ela falou também do turismo e da mudança de importantes regras econômicas nos últimos anos. Comecei conversando com Carmen sobre o processo de recuperação dos palacetes no centro histórico de Havana. Depois que Fidel tomou o poder, muitos cubanos ricos abandonaram a capital e se refugiaram nos Estados Unidos, deixando para trás os seus palacetes no centro da cidade. Esses prédios, então, foram doados pelo governo de Fidel a famílias mais pobres. Em um palacete chegavam a viver diversas famílias. Como Cuba atravessou vários anos de recessão econômica, muitas vezes essas famílias não tinham recursos para fazer a manutenção dos imóveis e assim eles se deterioraram ao longo dos anos. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuando triunfa la revolución, como dijiste, muchas familias adineradas se van porque no estaban de acuerdo con las ideas revolucionarias del país, por lo que generalmente las grandes casas, los grandes palacetes quedan vacías. Y la idea básica de la revolución era mejorar las condiciones del pueblo. Entonces reparte las casas para el pueblo que en aquel momento el pobre, las personas de bajos recursos vivían en condiciones muy malas. Estas casas se superpoblaron de muchas personas que durante los años, con la inmigración de la parte oriental de la isla, fueron viniendo hacia la capital y superpoblaron las casas. A veces en una casa vivían muchas familias. A veces en lo que fue un gran palacete de un conde cuando la colonia, podían vivir 50 familias en pequeños cuartos hacinados. Entonces la idea fue rescatar esas grandes edificaciones que tenían un valor patrimonial y a su vez no desamparar a las personas. Y construyeron edificaciones alternativas para que se trasladaran estas personas en mejores condiciones de vida. Y una pregunta, cuando se van estas familias ricas de Havana, ¿dejan muchos bienes? Sí, cuando se van, como se van de una forma tan abrupta, dejan todo. Y la vuelta burguesía cubana tenía un gusto muy refinado, por lo que aquí habían grandes obras de arte, muebles importados, mármoles de Carrara. O sea que cosas muy caras. Muy caras, con un valor patrimonial y con un valor artístico muy grande. Me gustaría que tú contaras una historia que me contaste antes, curiosa, de su amigo arquitecto que encuentra en la calle una lámpara. Ya, tenía un amigo arquitecto que trabajaba aquí en la parte vieja de la ciudad y en esa época se hicieron como pequeños almacenes donde se llevaban todos los muebles, artículos, un poco de recuperación para que las personas lo compraran y pudieran usar como las casas se habían quedado vacías. Entonces él pasó un día y vio una lámpara que le gustó mucho y le dijo al señor que trabajaba que se la vendiera. El señor le dijo que no, que se la llevara, que tenía
un pequeño abollado Sí. que no valía nada. Y él le dijo, sí, yo quiero comprobante, Una prueba. véndeme la lámpara. La lámpara resultó que era una Tiffany original y 40 años después la vendió en una subasta en millones de dólares. Sí. O sea que habían valores artísticos escondidos que el pueblo no sabía hasta dónde podían. Y este volvió rico. Sí, porque- gracias al destino, Sí. sí, y a su sabiduría. Sí, claro. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Qué lindo luce en tus campos, oh mi tierra idolatrada. Fidel decidiu começar o processo de restauração no Centro Histórico de Havana depois que visitou Cartagena. Apreciada. Fidel, cuando viaja a Cartagena de India, a un evento gubernamental, ve el potencial que tenía La Habana Vieja, porque eran muy similares y era una ciudad colonial igual, cerca del mar y que se dedicaban al turismo. Hasta ese momento nosotros, la actividad turística no era importante para la isla. Eran otros momentos económicos, pero al caerse el bloque socialista nos quedamos solos y hubo que hacer otras alternativas Una para necesidad. poder levantar la economía del país. Y esta alternativa fue básicamente el turismo. Entonces Fidel, con una gran visión, habla con Eusebio Leal, que es el historiador de la ciudad, y se dan a la tarea de rescatar La Habana Vieja y que vuelva al esplendor que tuvo en el siglo XVIII. Sí. Y poco a poco, bueno, llegó a ser lo que es patrimonio de la humanidad ahora, Ciudad Maravilla. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Quando empieza a valorizar-se esta região de centro histórico? Bueno, el centro histórico, a partir de la renovación del mismo centro, con la ayuda del gobierno y del historiador de La Habana, empezó a coger valor porque los valores patrimoniales se empezaron a rescatar. Entonces se enfocó a que el centro histórico se renovara. Sí. Y a partir de ahí empezó a coger el valor y el encanto que tiene ahora. Sí. E isso se passa mais ou menos que ano empieza esto? Las obras de restauración empezaron a finales de la década de los 80 Sí. y ha sido un proceso largo, Pouco a poco, muy trabajoso, muy costoso, porque todas las obras de restauración llevan mucho detalle, llevan mucho dinero. Sí. E a gente que vivia dentro de las casas muitas vezes salió para otros barrios. Sí, paralelo a eso se hizo una obra de viviendas, de edificaciones, donde las personas que vivían en estas grandes mansiones, palacetes, se reubicaron con todas las condiciones, hasta a veces mejores condiciones Sí. para sus familias, y se restauraron estas mansiones. Y entonces hubo también personas donde se restauraron y se dejaron viviendo allí, donde estaban toda la vida. Hubo las dos cosas. Las dos cosas. Este proceso de restauración es comandado por Eusebio Leal, sí, que es el historiador de la ciudad. ¿Cómo es esta persona, esta figura? A ver, Eusebio básicamente fue el que ideó junto con el comandante Sí,
la gran labor de restaurar La Habana. Y entonces Eusebio es extremadamente detalloso, muy apasionado con la ciudad, con la historia de la ciudad. Y entonces, gracias a él, La Habana se ha convertido y se está convirtiendo en el patrimonio de la humanidad que es. Y mucha gente dice que él es un hombre brillante, muy inteligente. Sí, es brillante. Sí. Eusebio es el alma, la mente, el corazón de La Habana. Sí, mucha gente dice también que es carismático. Sí, muy extremadamente trabajador, lo vas a ver en cualquier parte de las calles, caminando, es pequeño y muy rápido, tocando con el detalle, sí. el más mínimo detalle. Su imaginación vuela de lo que puede ser La Habana en 20 años. Sí. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. La venta de inmóviles, de las casas, no se hacía. Las personas solamente podían trocar una casa por otra. Pero esto cambia hace pocos años. ¿En qué año cambia eso? Eso cambia hace 6 años aproximadamente. Y el concepto entonces de La Habana colonial, La Habana vieja, cambia mucho más. Hace como uns 6 años que se empieza a poder comprar y vender inmuebles en el país entero en general. Sí. Muchas personas se volcaron hacia La Habana como un potencial turístico importante. Sí. Se han comprado muchas casas y es importante porque también el particular, el pueblo, ha ayudado a contribuir a la restauración también. O sea, ya no es una obra social tan grande, que es muy cara, ya también los particulares compran y restauran. Y la valorización de los inmuebles fue muy fuerte, ¿no? Me dijiste como una casa grande como esta valía 3 años atrás $80,000 y ahora vale como 240,000. Sí. Son 3 veces el valor original. Sí. Es una valorización muy fuerte. ¿Qué pasa? Hasta hace 6 años las casas tenían un valor real dado por el Estado. Sí. Porque como el Estado era el que te daba las casas, pues era un valor subsidiado. Sí, claro. Al abrir las compraventas, empezaron a valorizarse los inmuebles. Sí. Y al haber una potencialidad turística, aún más esta zona se valorizó. Y yo pienso que se sigue valorizando. Sigue valorizando. A medida que se siga restaurando y mejorando La Habana. Y cuando empieza esta comercialización de las casas, no sé, unos 8 años atrás, las casas valían todavía menos. Empezaron valiendo... Las casas prácticamente no tenían valor porque el pueblo no tenía una educación inmobiliaria. Sí. Entonces podían tener una casa así, grande, con importancia patrimonial y no la valorizaban. Sí. A medida que empezó la gestión inmobiliaria, se fueron dando cuenta de que los inmuebles valían mucho más, por eso ha subido. Sí, cuando esto empieza, se podía comprar una casa como esta por $8,000. Tal vez menos. 5,000, muy bajito el precio. Sí. Ya no, ya aprendimos y entonces le damos un poco más de valor a los inmuebles. Sí. Carmen comenta su experiencia cuando era violinista na Orquestra Sinfónica de Cuba. El sistema educacional cubano en las escuelas de arte tiene un nivel muy alto, muy profesional, y los egresados de ahí generalmente van a orquestas de música clásica. En aquel momento cuando yo estudié, porque se estudiaba básicamente música clásica. Ahora hay muchos grupos populares también. Cuba tiene la cultura... una cultura muy rica, muy prolífera en el arte. Y mi experiencia en la orquesta fue muy buena.
las recuerdo con mucho cariño. Sí, ¿y en la orquesta es solamente música erudita europea o hay No, compositores es cubanos? música internacional, música clásica y compositores cubanos también, pero básicamente música clásica. Sí. Es la orquesta Me gusta sinfónica. muchísimo Ernesto Lecuona. Sí. ¿Tocaban? Ernesto Lecuona, sí, es un músico cubano del siglo XX, uno de los más importantes músicos del siglo XX de música clásica, sí. Cervantes, Saumel y bueno, los grandes de Beethoven, Schumann, Schubert. Muchas gracias. Ya.